encuentro que vamos a tener el día de hoy y con un tema que se llama Acompañando adolescencias en la decisión de su futuro. El año pasado tuvimos varios temas relacionados con este título de Derribando Barreras y queremos este año volver a tener unas cuantas charlas que van a ser de mucha ayuda para los departamentos psicopedagógicos, para docentes, para padres de familia y para toda persona que tiene en su corazón el deseo de seguir aprendiendo. Y bueno, pues les voy a presentar a las personas que nos van a acompañar en este día. Ella es Josefina de Rosa, de Argentina, licenciada en Sociología y profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en Sociología. Ha trabajado como docente del nivel secundario en el área de Ciencias Sociales en el Colegio de Santa Teresa de Jesús de Palermo, de Buenos Aires, aquí Argentina. Y actualmente se encuentra realizando en Flaxo la maestría de Ciencias Sociales con especialidad en educación. Además de la docencia, trabaja en forma independiente en el área de investigación de mercado y experiencia de usuario. Pues Josefina, te damos la bienvenida en este webinar que yo creo que vas a iluminar desde tu experiencia también. Y tenemos a María Carolina Alberto, que ella es licenciada en psicología, realizó una especialización en orientación vocacional y orientación educativa y una diplomatura sobre educación integral de la sexualidad. Actualmente está realizando un curso de posgrado en mindfulness para profesionales de la salud. Comenzó hace un tiempo como pasante en un centro de orientación vocacional mientras estudiaba su carrera, pero luego al recibirse comenzó a realizar orientación vocacional para adolescentes y adultos en su consultorio. Y hace 18 años que se dedica a esta área, por lo tanto tenemos a Caro con buenos años de experiencia. Y también lleva muchos años trabajando en equipos de orientación y ha pasado por todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, y en este nivel ha estado a cargo de talleres de orientación vocacional. Le entusiasma acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos personales y transitar esos procesos con ellos. Y trabaja también de manera particular atendiendo orientaciones vocacionales. Pues sin más, les dejo con Caro y con José para que ellas nos guíen en esta charla tan linda que vamos a tener. Bienvenidas, Caro y José. Bueno, muchas gracias, Re, por darnos este espacio, esta presentación tan cálida. Bueno, nos genera mucha expectativa para este encuentro, así que bueno, también muchas gracias a todos y a todas que se han conectado en este encuentro. Realmente queremos generar un espacio que sea más de reflexión para poder pensar cómo seguir acompañando estas adolescencias en la construcción de su futuro. No hablamos aquí de carrera, lo vamos a hablar, de carrera, de universidad, pero queremos hablar del futuro porque creemos que lo que les implica a los adolescentes cuando terminan su nivel secundario es tomar una decisión sobre lo que quieren para su vida, enmarcar esas decisiones del futuro, de su futuro, en un proyecto personal de vida. Y eso es una ardua tarea que excede lo que tiene que ver con elegir simplemente un trabajo o una carrera. Por eso nosotros empezamos hoy este encuentro hablando de que muchas veces hablamos de adolescentes que terminan su nivel secundario, su bachillerato, y que se encuentran ante la cuestión de tener que elegir qué hacer después. Si van a seguir estudiando, si van a trabajar, si van a hacer ambas cosas, y eso implica un poco pensar en las etapas evolutivas. Ahí es donde nosotros planteamos que la vida de las personas, del ser humano, va atravesando por distintas etapas, ¿no? Nos encontramos con la niñez, con la adolescencia, con la adultez más juvenil, la adultez más mayor. Tenemos como dentro de estas etapas también subetapas, y lo que tiene que ver con la vejez o la senectud, con una
expectativa de vida tan larga que hoy tenemos, donde nos vemos también productivos y haciendo en todas las etapas, y eso es maravilloso. Pero sí es interesante que la adolescencia es una etapa que hace muchos años había que pasarla rápido, había que pasarla como que molestaba algo ahí, y que había que pasar a ser adulto, a insertarnos en ese mundo del trabajo. Y hoy nos encontramos pensando que los adolescentes cada vez empiezan más temprano. Ya a los 10, a los 11 años tenemos muchos comportamientos, muchos cuestionamientos que tienen que ver con lo adolescente, y a veces se prolonga hasta los 30 cuando no tenemos adultos adolescentes, ¿no? Que esto también es importante. Y es porque está muy venerada esa etapa que antes un poco se rechazaba y que no se quería, hoy por hoy es una etapa que nos encontramos queriendo atravesarla, y que es lo que convoca la publicidad, lo que convoca el consumismo, lo que convocan los estudios, digamos. Entonces, el adolescente es mirado y admirado por niños, por adultos, entonces es una etapa muy placentera de la cual es difícil como salir, ¿no? Como atravesar, que no es que tenemos que salir sí o sí, sino que tiene que ver con ir atravesando en esto de la madurez que vamos logrando a las distintas etapas de la vida. Cada etapa tiene sus propias tareas y sus propias características. Y justamente un poco lo que tiene que ver con el adolescente es esta cuestión de la salida exogámica, salir del mundo de la casa, salir del hogar, ¿no? Salir al mundo. Y empieza con estas pequeñas cosas: ir al club, ir a inglés, hacer algún taller, ir al colegio. Vamos haciendo distintas cosas para poder empezar a probarnos nosotros en nuestros modos de ser, ensayar formas de ser, relacionarnos con otros, salir de ese núcleo de casa, de nuestros papás, de nuestra familia, para salir al mundo. Que su momento más culmen es este, ¿no? Elegir quizás algo que queremos estudiar o insertarnos en el mundo del trabajo. La segunda tarea que tiene la adolescencia es la definición de su identidad personal. Y esto tiene que ver con poder consolidarnos a nosotros en quiénes somos, en qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, qué cosas son las que, qué proyectos tenemos, qué anhelamos. Es la construcción de nuestra personalidad, de nuestro sí mismo, que lo definimos y nos definimos de esa forma. Y es importante que justamente se cierra la etapa adolescente para pasar a la adultez cuando nos estamos definiendo. Y esta identidad personal es la base de la cual se nos apoyan un montón de otras identidades, ¿no? La identidad, digamos, sexual, la identidad que tiene que ver con lo laboral, la identidad vocacional. Y cuando hablamos de identidad vocacional, profesional, tiene que ver con eso que nos vemos haciendo, con eso que nos apasiona, con eso donde estamos desplegando todos nuestros dones, nuestros talentos, y los ponemos en acción. Por eso hablamos que esa identidad vocacional está como muy en movimiento, habla mucho del hacer, pero tiene que estar apoyada en el ser. Entonces no es que se excluyen, que es una más que la otra, sino que se enriquecen mutuamente, porque no es única y acabada. Tampoco 100% nuestra identidad personal, ¿no? Porque nuestra identidad personal también la vamos transformando a lo largo de la vida. Es como que en la adolescencia decimos, bueno, esto soy yo, digamos, que quizás en la niñez nos cuesta. Y lo vamos transformando a lo largo de las distintas etapas que atravesamos. Y nuestra identidad vocacional también. Entonces, si pensamos en adolescentes que se están buscando, conociendo, buscando de definir, y piensen que no saben todavía con claridad quiénes son, qué difícil que es pensar qué me veo haciendo, cómo puedo definir aquello que quiero hacer, que quiero desarrollar, cuando todavía no tengo tan claro quién quiero ser. Y eso es lo que muchas veces genera esa duda, ¿no? Cuando tenemos los adolescentes con sus dudas, bueno, tiene que ver con esto, con que muchas veces todavía no tienen definido quiénes quieren ser.
Bueno, entonces pensamos un poco, ¿no?, en la escuela secundaria. ¿Para qué la escuela secundaria? ¿Para quiénes? Mi idea es, bueno, ver un poco un recorrido, ¿sí?, de la escuela secundaria, y después más adelante también vamos a ver un poco también el mundo del trabajo. En sus comienzos, la escuela secundaria fue pensada para las élites, ¿sí?, principalmente para formar a aquellas personas que luego iban a ocupar los cargos de poder y de gobierno de nuestros pueblos. A medida que la escuela secundaria fue creciendo y también fue creciendo esta masa de adolescentes, ¿sí?, de la que hablaba Caro, como también un actor social importante, ¿sí?, de la sociedad, la escuela secundaria se fue expandiendo y a lo largo de toda Latinoamérica se tomó la decisión de, bueno, de expandir esta escuela secundaria, y hubo un consenso de que la obligatoriedad era importante, ¿sí? Una decisión compartida por casi todos los países de la región, en donde por lo menos la secundaria básica tenía que ser obligatoria. Y esto conllevó a diferentes reformas educativas, en donde se puso en tela de juicio y se empezó a debatir acerca de qué era lo que debía, ¿no?, brindar la escuela secundaria, cuáles eran las principales estrategias, ¿sí?, pedagógico-didácticas, cuáles eran esos currículums que deberían tener para formar a estos jóvenes, ¿sí?, y que esa escuela sea de calidad, ¿sí?, para todos y para todas, y fue creciendo en su matriculación. Y bueno, esta cuestión de, bueno, a ver, ¿qué va a ofrecer? ¿Qué ofrece la secundaria para estos jóvenes y estas jóvenes? El debate, ¿no?, de ese grado de diversidad que tiene que ofrecer institucionalmente, curricular, de saberes, para poder, ¿no?, enriquecer a los chicos y a las chicas que pasaban por la escuela. Y siempre en este debate se fue pensando en diferentes futuros, siempre se hablaba que se educaba para el futuro. Lo que pasa es que obviamente a lo largo de la historia ese futuro fue cambiando, no fue siempre el mismo. Entonces, a partir de allí se fueron como creando y debatiendo diferentes tópicos, ¿sí?, de la escuela. O sea, ¿para qué educa la escuela? ¿Para qué está la escuela secundaria? ¿Sí me cambió? Sí, sí. Y esos tópicos principales, ¿sí?, que no siempre fueron los mismos, que algunos van cambiando, que algunos vienen de algunos años atrás y a veces reviven y vuelven a ponerse en escena, en donde también se solapan, ¿sí?, no son ideas cerradas y definitivas, pero mucho de lo que escuchamos y que además también se transmite a través de los medios de comunicación es, bueno, la escuela prepara para el mercado, para las necesidades de la sociedad. ¿Y cuáles son esas necesidades entonces? ¿Preparamos para la universidad? Bueno, también de acuerdo a los países fueron tomando distintas decisiones en base a esto. La ciudadanía global, que ahora también está muy en boga, ¿no? El mundo del trabajo, y volvemos a preguntarnos cuál es ese mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión, estos futuros que se van presentando y que van cambiando a lo largo de la historia, van generando debates, ¿sí?, para saber cuáles son los saberes que se ponen en juego, ¿sí?, a la hora de educar a las adolescentes y los adolescentes. Y también en pensar cuáles son los saberes, si tienen una jerarquía, o tenemos que también enseñar, además de saberes, ahora lo que también vamos a estar desarrollando con Caro, bueno, cuáles son las habilidades, ¿sí?, que además están ahora en boga, ¿sí?, o en boca de todos, también en esta nueva sociedad que estamos transitando, cuáles son esas habilidades que debemos enseñar a los chicos de nuestras escuelas. Bien. Y algo que es importante es que cuando terminan, como decíamos al inicio, están transitando, ¿no?, el final de esta etapa secundaria, todos, ¿no?, nos incluimos, docentes, padres, los tíos, los abuelos, los vecinos, todos, ¿no? Les preguntamos, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a estudiar?
¿Qué vas a hacer cuando termines el colegio? ¿No? Como que estamos mucho con esta pregunta, que es una pregunta que al adolescente le genera ansiedad, le genera enojo, le genera dudas, le genera incertidumbre. Hay muchos adolescentes que a veces ya tienen algo definido, que se sienten seguros, que pueden explicar, yo quiero esto, y lo defienden y lo explican. Y hay otros que al contrario, es como que se cierran más, ¿no? Que evitan un poco todo esto, ¿no? Que es importante que ellos, por un lado, tienen un montón de información y por otro lado, a veces nada. Entonces hay que ayudarlos a cómo se pueden apropiar con criterio de esto. ¿Y qué nos pasa a los adultos que estamos alrededor de estos adolescentes que tienen estas preguntas y estas dudas? Nos pasa que muchas veces empezamos a opinar sin saber también, ¿no? Empezamos a decir cuáles creemos que son las carreras que tienen más vocación. Para esta hay que tener vocación, para esta no. No es que no hay que tener vocación, pero para esta hay que tener mucha, como si fuera una cuestión de cantidad. Hay que pensar que a veces opinamos sobre las carreras que tienen más salida laboral. Con esta vas a tener seguro un buen pasar económico. Con esta son carreras nuevas, ojo, que quizás no hay mucho desafío de esto o no se conoce. También pasa que nosotros ponemos los criterios para elegir, damos opiniones sobre las carreras o sobre las universidades, si son buenas, si son malas, las calificamos. Y lo que tenemos que pensar es que ellos toman una decisión en el momento histórico y en su contexto. Y entonces que no es el nuestro. Y muchas veces nosotros hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro momento de decisión, que fue un momento único, digamos, para elegir. Y entonces tenemos que escucharlos, acompañarlos, pero también ayudarlos a apropiarse de toda esta información. Y nosotros también desafiarnos a acercarnos a eso. Y en eso es importante que también nosotros, los adultos, sea cual sea nuestro rol, padres, orientadores, docentes, podamos tener claro qué es la vocación, qué es cuando hablamos de carrera académica y qué es lo que hablamos cuando decimos que es carrera profesional u ocupacional. Y ante esto, digamos, tenemos con respecto a la vocación como 3 definiciones elegimos acá. Una, que la palabra vocación deriva de una palabra que es vocare, ¿sí? Del latín, que es llamado, ¿no? Es un llamado, estamos llamados a la existencia, estamos llamados a hacer algo, estamos llamados a tener una misión en esta vida. Y ese llamado tiene que ver con algo que escuchamos internamente o que muchas veces se nos despierta cuando vemos a otros, ¿no? Como que eso es esa inclinación que de golpe decimos apareció porque vi a otro haciendo algo y me despertó que yo quiero hacer eso, que yo también puedo, que yo también estoy llamado para esto. Por otro lado, la vocación se construye, se va haciendo subjetiva e históricamente, cuando interactuamos con otros, también acorde al contexto o al lugar donde estoy o a las posibilidades que tengo. Y se va construyendo en cada etapa de la vida. No es una única, definitiva y que no se puede modificar. Sí la vamos enriqueciendo. Vamos a decir eso, la palabra sería ir enriqueciendo, no es que las cambiamos, sino que encontramos eso y lo vamos enriqueciendo. Por eso a mí me gusta mucho utilizar con los chicos que a veces cuando uno habla de esto y le habla de llamado piensan que, no sé, se les va a aparecer a alguien como un llamado y les va a decir qué hacer, como una cosa mágica, o hacen las orientaciones vocacionales y piensan en que es mágico, con un test, y uno tiene que hablarles de que ellos van a despertar esa vocación justamente en el encuentro con el otro. Y que lo que es importante, a mí me gusta esta definición, les decía Aristóteles, que es donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Y las necesidades del mundo cambian, algunas son las de siempre, y otras van cambiando acorde a la época, al contexto social, al momento histórico,
Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué cosas puedo poner yo en juego, qué dones, qué fortalezas, qué talentos tengo al servicio, y en esto es como que también se sale del mito si hay carreras sociales o no. Todas tienen un aporte a la sociedad, todas aportan a la vida del ser humano, y en esto es que la vocación nos abre a la apertura, ¿sí? A poder estar disponibles al otro. Por eso digo que no hay vocación. Uno a veces dice, escucha, para ser médico hay que tener vocación. Y para el resto pareciera que no. No, estamos llamados a hacer algo y en todas podemos construir. Y como les decía, también es importante diferenciar carrera académica de carrera ocupacional profesional. La carrera académica es ese tiempo que tiene un inicio y un final donde somos estudiantes, donde vamos a rendir exámenes, tomamos apuntes, hacemos resúmenes, escuchamos clases, nos nutrimos de distintas formas. Generalmente está bajo un plan de estudios donde nosotros sabemos estipulado que tengo que cumplir con tantas materias, que tengo que cumplir con tantos trabajos, que tengo que rendir tantos exámenes. Es ese tiempo en que somos estudiantes, que en el fondo podemos ser estudiantes toda la vida, porque seguimos formándonos, pero sabemos que tiene esa duración. Y en eso somos aprendices, digamos, desde el contenido, desde lo académico, pero tenemos la carrera ocupacional profesional, que es ese vernos haciendo. Y ese vernos haciendo a veces empieza mientras estamos estudiando, a veces empieza después que nos recibimos, es empezar a entrar en ese mundo y a poner en juego y en acción todo eso que aprendimos, desde el contenido y desde todas las habilidades que nosotros podemos desarrollar. Y no es lineal, ¿no? Yo siempre cuando hago orientación con los chicos les digo, no es bueno, listo, saliste con el título abajo del brazo y ahora toda tu carrera está ya todo definido, vas a saber qué vas a hacer. No, por eso lo dibujamos como con una escalerita en ascendente. Incluso aunque uno pierda el trabajo en algún momento, decida cambiar totalmente de lo que está haciendo, son esas decisiones que vamos haciendo y que vamos construyendo y reinventándonos. Porque volvemos al inicio. Nuestra identidad no está 100% definida. Nuestra identidad vocacional y nuestra identidad profesional se va construyendo. No somos los mismos en cada etapa. Y entonces nos vamos reinventando. Y a veces, ¿qué les pasa a los adolescentes que son en eso como muy idealistas, ¿no? Y soñadores? Ellos tienen ese imaginario que van a estudiar esa carrera, que esa carrera tiene trabajo y que ellos van a salir y van a conseguir el trabajo y ya está. Y no, toda la vida nos vamos reinventando. Esto por un lado cuando se los transmitimos les da tranquilidad, porque por un lado la incertidumbre, ¿no? Y la duda, y por otro lado la tranquilidad de, bueno, puedo seguir buscando, puedo seguir construyéndome, no está todo definido. Pero sí es importante que nosotros lo tengamos claro. Y para eso también hacer una revisión propia de nuestra historia, ¿no? De poder ver realmente esos pasitos que fuimos haciendo y que siempre fueron para enriquecernos en nuestro rol profesional. Y por eso elegir es una tarea compleja, que la hacemos toda la vida y que la hacemos en ese momento que nosotros estamos eligiendo, en ese momento evolutivo nuestro. No es lo mismo a los 17, 18 años cuando termina el colegio, que a los 35, que a los 50, que a los 60, si me quiero jubilar, no me quiero jubilar, y que quiero seguir estudiando y aprendiendo. Estamos eligiendo todo el tiempo. Y eso nos da esa libertad de que lo podemos hacer. Y tenemos que pensarlo en ese momento histórico, en ese contexto en donde yo estoy inmerso, rever las posibilidades reales. Tengo la necesidad de salir a trabajar y quizás no puedo estudiar ahora, pero voy a hacerlo en algún momento, tener esos proyectos. Entonces, a los adolescentes les es muy difícil elegir. ¿Por qué? Porque sienten que tienen la presión social de que terminan el colegio secundario y hay que elegir algo. Y todos opinamos alrededor. Vos sos bueno para esto, tenés cara de esto, esta carrera te va a servir, en esta va a estar buena. Entonces, toda esa información, más la cantidad de oferta académica que hay, porque hay mucha, a distancia, presencial, cursos, carreras cortas, carreras universitarias,
hay mucha oferta. Entonces para el chico es una presión muy fuerte elegir entre descubrirse, saber quién es, tener en cuenta su contexto, tener en cuenta la opinión de los demás y en esto encontrarse, como que es como muy difícil y ahí es donde nosotros los adultos tenemos que tener la paciencia y la templanza de poder entender que un proceso de elección, esta es como la primer gran decisión. La carrera que elijan estudiar o el curso, lo que hagan, es la base de despegue de algo que van a ir construyendo. No es definitivo, es la base de despegue. Y nosotros los estamos ayudando a que elijan algo que realmente los haga felices, que realmente sientan que están dando todo su potencial en eso. Pero bueno, entender que no es tan fácil elegir. Y pensar nosotros si también no fue tan fácil. Quizás venimos, como decía José, de un contexto en el que a veces estaba elegí la carrera para toda la vida. Como no te equivoques, como que es la carrera para siempre. Bueno, hoy no está este concepto. Estamos reinventándonos todo el tiempo y esto les da a ellos la posibilidad de poder seguir buscando. Bueno, como decía Caro, acá vemos, ¿no?, qué es lo nuevo que se abre para los jóvenes en este momento. Y como es también el lema, ¿no?, o el título de la charla que queremos dar, tiene que ver con acompañar, ¿sí? Bueno, ¿cómo acompañamos? ¿Y desde dónde acompañamos? Y hay algo acá, ¿no? Queríamos como mostrar un repaso histórico y también entender, porque somos seres atravesados por la historia y por nuestras realidades, y los adultos que somos formados en otro siglo, aunque parezca raro, aunque parezca, ¿no? Es impactante a veces, pero realmente fuimos formados en el siglo XX, en donde, si bien obviamente es un siglo plagado de circunstancias, de sucesos, también había diferentes cuestiones que nos fueron formando, ¿sí? Paradigmas, que tenían que ver con una sociedad que fue cambiando y que quizás, si bien no es completamente distinta, cambió bastante a la sociedad que están enfrentando nuestros jóvenes hoy en día. Y también esto pensándolo, ¿no?, desde el mundo del trabajo. Nosotros, como decíamos recién, fuimos formados en un siglo en donde sobre todo las instituciones tradicionales, ¿sí?, generaban confianza, adhesión, ¿sí?, brindaban solidez. Era un mundo del trabajo en donde las instituciones, las empresas, esperaban jóvenes para formarlos, con este lema, ¿no?, de que se pongan la camiseta de la empresa, y estaban preparados para decir, bueno, ingresan a mi institución, forman parte de nuestros equipos y los vamos a moldear y los vamos a acompañar en su crecimiento profesional a lo largo de la vida, ¿sí? Esto que decía Caro recién. ¿No? Estaba esta visión, estaba naturalizada la idea que uno elegía un trabajo para toda la vida y hasta se veía como un fuerte fracaso, ¿sí?, y una frustración no poder cumplir con ese legado, con ese camino, es decir, yo elijo este trabajo y me va a acompañar por muchísimos años, o esta carrera, ¿sí? Era lo común y era lo que teníamos incorporado. Y sobre todo, había ciertas disciplinas que estaban valorizadas por sobre otras. Por ejemplo, las ciencias duras por sobre las artes, lo creativo, las ciencias sociales, ¿sí?, que quizás, si bien hay, obviamente, a lo largo del siglo XX se fueron consolidando las ciencias y hay una fuerte mirada cientificista en donde se busca, ¿no?, validar esta cuestión, hubo otras disciplinas que fueron por ahí quedando de lado, sobre todo las cuestiones artísticas y creativas, en donde, bueno, se buscaba otro tipo de respuestas. Y esto es importante para saber, ¿no?, cómo fuimos formados nosotros que vamos a acompañar a esos jóvenes. No es que vamos a decir que está mal, porque fue lo que nos tocó vivir, lo que experimentamos, pero está bueno tenerlo en cuenta para cuando nos vayamos a enfrentar con estos chicos y chicas y poder escucharlos, poder aconsejarlos, pero bueno, entender que también nosotros estamos cargados de prenociones, de algunos prejuicios,
que no está mal, ¿sí? Vuelvo a decir, es algo que bueno, es parte de nuestra historia. Pero bueno, ser conscientes de esto. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? con el mundo actual. Como decíamos, la sociedad fue cambiando, fueron cambiando las formas de relacionarnos, nos invadió la tecnología, ¿sí? Este mundo cargado de información, de comunicación, ¿sí? De hiperconexión que vemos, ¿no? A diario, los medios de comunicación en expansión, las redes sociales. Entonces, esto fue cambiando a la sociedad, fue generando nuevos actores sociales, nuevos jóvenes, que, bueno, son los que ahora van a formar parte de, ¿no? Cuando hablamos de futuro, bueno, este futuro que cambia, tiene que ver porque también, ¿no? Va cambiando todas estas formas de relacionarnos. Y esto hace que, bueno, el mundo del trabajo también cambia, ¿sí? Se empieza a dar mucho más preponderancia a la creatividad, ¿sí? Pero no solo en cuestiones vinculadas a lo artístico o al diseño, sino la creatividad en general, en todos los ámbitos. También ya la interdisciplinariedad forma parte del mundo laboral, ¿sí? Se entiende esto de trabajar con otros, se vuelve, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Cuando nacen las ciencias, que quizás las personas que eran consideradas científicas o sabios, ¿sí? Manejaban distintas habilidades y distintos saberes, y después se fue compartimentando, ¿sí? El tema de los saberes. Bueno, ahora parece que hay como una vuelta, pero más que nada en el trabajo con otros, ¿sí? Y bueno, esto toma mucha importancia, porque bueno, se introducen estas nuevas generaciones, que yo les decía antes, bueno, las empresas esperaban moldear a estos jóvenes, y ahora lo que está pasando es que estas nuevas generaciones están moldeando, ¿sí? También a las instituciones, a las empresas, ¿sí? Porque bueno, los han llevado a tener que realizar un cambio. Y nosotras buscando un poco a ver qué es lo que buscan, ¿no? Las empresas o las organizaciones, ¿sí? También en estos nuevos jóvenes que ingresan a sus equipos, jóvenes y no tan jóvenes, digo, ¿cuáles son ahora las búsquedas? Y bueno, alguna de las cosas que fuimos encontrando, ¿no? Es esta cuestión, ¿no? De las habilidades, más allá de ciertos saberes o contenidos. Que no estamos diciendo que obviamente no se va a buscar especialistas, no sé, en matemática, en física, en sociología, en arte, en diseño. Obviamente sigue esto vigente, pero la realidad es que ahora empieza a tomar protagonismo otras cuestiones, ¿no? En diversos lugares que estuvimos, ¿no? Investigando, que eran de, no sé, distintas empresas, distintos sectores, ¿no? De tecnología, de diseño, de finanzas, ¿sí? Empezamos a ver, ¿sí? Patrones que se van repitiendo y, bueno, un poco vamos viendo que es algo que ya es común. Por ejemplo, ¿no? Se buscan profesionales que sean flexibles, con capacidad de gestión, que tengan habilidades de comunicación, ¿sí? Más allá del ámbito en donde se desempeñen, que vibren, ¿sí? Energía emprendedora, que su motor sea la curiosidad, que no se rindan fácilmente, que bueno, puedan superar sus propios límites, que den al máximo, que tengan compromiso y dedicación, que puedan vivir los cambios como oportunidades y aprendan de sus errores, que promuevan el buen clima, aporten alegría, diversión, que puedan trabajar en equipo, que construyan con otros y otras, que bueno, tengan comprensión, sí, de análisis de procesos y que demuestren inteligencia emocional. Entonces, ¿qué aparece acá? Aparece el trabajo en equipo, aparecen las emociones, ¿sí? Que antes quizás era impensado, ¿no? Que esté en una búsqueda laboral las emociones, la alegría, el aporte de diversión, en donde, bueno, estas habilidades que van más allá del aprendizaje directo, ¿no? De una materia, ¿sí? Van formando parte, van teniendo protagonismo, ¿sí? En este nuevo mundo del trabajo. Y bueno, es lo que nos da cuenta de este cambio que vamos experimentando como sociedad. Y también, bueno, una cuestión que tiene que ver con lo cultural, con la multiculturalidad, ¿sí? Entender que ya esta cuestión de la hiperconectividad hace que podamos
estudiar, trabajar en otros países, con personas de otras culturas, aprender de esas culturas. Ya esta cuestión también va tomando protagonismo, ¿no? La importancia de la multiculturalidad, del respeto a la diversidad, ¿sí? Cada vez más presente y más a la vista, ¿sí? Como algo que se busca explícitamente. Y después también entender que, como decíamos antes, estas disciplinas, llamadas como duras, no se dejan de lado, pero sí se empiezan a combinar, ¿sí? Se empiezan a combinar con habilidades de otro tipo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la importancia en formar en estas habilidades. Y la gran pregunta, ¿sí? Más esto que venimos charlando, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que nos cuenta Caro, de, bueno, qué pasa con los adolescentes, en qué momento están, estas habilidades, ¿no? Porque de repente también venimos hablando de la información y se nos presenta un montón de información. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Se ve trabajado? ¿Vemos trabajado esto en las escuelas? Y bueno, nuestra respuesta, digamos, tenemos muchas preguntas y vamos a plantear un montón de preguntas, pero también algunas certezas hay. Y por lo menos podemos decir que desde, ¿no?, el modelo pedagógico teresiano se intenta fomentar, ¿no?, la enseñanza en estas habilidades, ¿sí? En habilidades que toman al sujeto, a la persona, lo ponen en el centro, ¿sí? Con todo lo que son sus dimensiones y habilidades cognitivas y afectivas, ¿sí? Hay un compromiso por el cambio, por mejorar nuestras sociedades, ¿sí? Por transformar la realidad. Se pone foco, ¿no?, en tratar de que esos chicos sean humanos capaces de ver el mundo con ojos críticos, ¿sí? Porque entendemos que hay un contexto. Hoy en día también el mundo entra a la escuela, la vida, ¿no?, la vida cotidiana entra a la escuela. La importancia, ¿no?, de fomentar una educación que sea situada para poder entenderlo, ¿no? Y porque si la educación está inserta en un contexto, y puede tener conexión con la realidad, creemos, ¿sí?, que esa experiencia de aprendizaje va a ser mucho más enriquecedora. Bueno, esta cuestión, ¿no?, de fomentar el análisis crítico, obviamente vamos a enseñar en disciplinas, pero también que esas disciplinas estén acompañadas, ¿sí?, del análisis crítico, de diversas metodologías, diversas estrategias, ¿sí? Y que ya no son las estrategias dirigidas para un espacio curricular, ¿no? Digo, la lógica para matemática, la argumentación para las ciencias sociales y la creatividad para el arte. No, se intercambian, ¿sí? Por eso, ¿no?, estos círculos se intercambian, se conectan, se combinan, ¿sí? Tratamos de poder, ¿no?, trabajar también interdisciplinariamente entre las áreas curriculares, para entender que ya no, la cuestión es más flexible, pero flexible en el sentido de enriquecedor, poder proveerse de, por ahí, antes estrategias que pertenecían exclusivamente a una disciplina, bueno, se pueden nutrir, ¿no?, aplicándolas en otros espacios. Y también entendiendo que estamos en un mundo globalizado, en donde hay nuevas tecnologías, aprovecharlas y no demonizar, ¿no? A veces es difícil y cuesta, ¿no?, incorporar los nuevos avances tecnológicos. Bueno, ver cómo podemos hacer, cómo podemos apropiarlos, resignificarlos, guiar a los chicos, ¿sí?, para que puedan valerse de esas herramientas. Y también entender, volver esto que decía antes, ¿no?, que la multiculturalidad es protagonista. Y es muy importante también formar para la diversidad, y acá también juega la flexibilidad en este sentido, el poder escuchar, el trabajar con otros, ¿sí?, el trabajar en equipo, y bueno, fomentar, ¿no?, estas habilidades cognitivo-afectivas que son tan importantes en nuestro mundo de hoy. Y pensábamos también con José un poco esto de que, bueno, no todos los que estamos acá presentes, quizás estamos en un colegio con una educación teresiana, ¿no? Entonces, desde el lugar donde estemos, sea otro colegio, sea una universidad,
trabajar en distintos niveles, ser padres, ser orientadores, somos personas que acompañamos esas adolescencias. Que ese adolescente en algún momento fue niño también. Entonces no es que de golpe hay que acompañarlo en la adolescencia nada más, ¿no? Sino que es acompañar ese trayecto en el que se va conformando también su identidad desde muy pequeños, digamos, ¿no? Y esto es importante. Entonces, con José nos propusimos hacer algunas preguntas como para invitarlos a pensar, ¿no? Y pensábamos, bueno, esto, desde mi rol docente, ¿no? Desde mi tarea cotidiana, ¿yo incentivo a mis estudiantes a desarrollar habilidades o solo me preocupan que aprenda el contenido? A veces estamos tan exigidos por una currícula, por un plan de estudios, por fechas que hay que entregar, por calificar, por evaluar. Y digo, ¿estoy enseñándole todas estas habilidades a trabajar en equipo, al pensamiento crítico, a comunicarse? ¿O estoy tan centrado en que realmente sepan solamente lo que les tengo que enseñar, digamos, ¿no? El contenido en sí. Después pensábamos desde jardín, ¿no? Desde el nivel inicial. Bueno, ¿le damos la importancia al juego simbólico a aprender distintos oficios, a desarrollar distintas habilidades a través del juego sin importar el género, al reconocer las capacidades, ¿no? A través del juego y a fomentarlas? ¿No? Cuando uno ve en el juego que alguno es más comunicador que el otro, alguno organiza más a otros, bueno, los podemos reconocer, los podemos incentivar, les fomentamos que jueguen también distintos oficios que ya empiezan a conocer desde pequeños. En el nivel primario, pensar esto, ¿no? Bueno, vamos reconociendo en nuestros estudiantes esas habilidades en las que ellos empiezan a destacarse y los felicitamos por eso y les facilitamos que puedan fortalecerlas, los reconocemos a ellos como personas en lo que son buenos, donde uno empieza ya a aprender otras cosas, donde se pone más en juego la autonomía, y es importante ver si nosotros en eso los vamos fomentando también. En el nivel secundario, preguntarnos si tenemos en cuenta esto, estimular a través del aprendizaje las distintas habilidades, como decíamos antes, de comunicación, de flexibilidad, de trabajo en equipo, de expresar la inteligencia emocional, ¿no? Tenemos muchas veces la posibilidad de hacer trabajo en conjuntos con otras materias, de hacer exposiciones y muestras. Hoy tenemos la tecnología también atravesados desde donde podemos generar tantas cosas, pero también es importante, digo, los estamos mirando a esos adolescentes, a esos estudiantes que tenemos adelante y les facilitamos el reconocer sus habilidades. Yo siempre pienso en estos ejemplos y digo, yo pienso en mi historia escolar y reconozco en mí quienes han sido docentes que han podido, digamos, de alguna manera decirme, Caro, qué bien que haces esto, y yo en mi autoestima, ¿no? y en mi sí mismo me daba la fortaleza de reconocer que realmente tenía habilidad en eso. Como también ha pasado que me han dicho, no sos buena para esto. Y yo me lo creí, digamos, y en algún punto, como eso, está bien que no tenemos habilidad para todo, pero sí es importante de que no dejarnos apabullar por eso. Y condicionar o condicionarlos, y también esto de no tener miedo de dejar entrar las emociones al aula y trabajar con ellas, porque bueno, podemos sorprendernos, ¿no? de lo que puede suceder. Y también esto del trabajo con el otro, fomentarlo, y entonces nosotros también darle el ejemplo, ¿no? Tratar de ver en lo posible, porque obviamente nadie dice que sea fácil, pero bueno, poder trabajar con otros, con compañeros, con otras materias, y para enriquecer nuestra propia práctica también. Bien. Pensábamos también esto, ¿no? Estoy como docente en mi esto, preocupándome que aprendan solo mi materia para los estudios superiores, ¿no? Sean cursos, sean carreras cortas, sean carreras universitarias. Hay como dos brechas muy grandes entre lo que termina el nivel secundario o el bachillerato y lo que tiene que ver con la universidad, ¿no? En sí. Y por otro lado, otro, digamos, bache que hay entre la universidad y el mundo laboral. Entonces, la universidad sigue siendo muy enciclopedista, muy de enseñar el contenido. Entonces, nos interesa pensar si desde la universidad también estamos empezando a fomentar el enseñar estas habilidades, o solo nos retenemos de vuelta en el contenido. Y si estimulamos mucho el pensamiento crítico, la investigación, que es lo propio, ¿no? de la universidad, generamos ese
pasión y esa curiosidad por investigar, por comunicar, por adecuarse a la época. Interrumpo un minuto que veo una mano levantada, no sé si hay algún... Sí, y, sí, después al final hacemos preguntas, pero si hay algún comentario que sea útil en este momento, no sé si quien tenga la mano levantada querés comentar algo. Sí, no tiene nombre. Está muteado, pero no sé. Sigue, Caro. Sigo y cualquier cosa, si sobre el final hacemos dudas, consultas. Como papás, ¿no? Como papás preguntarnos si vamos reconociendo en nuestros hijos las habilidades, porque a nosotros también nuestras cosas propias, ¿no? A veces es como yo, o en esto somos diferentes, ¿no? Digo, podemos ver esa individualidad y poder realmente distinguir cuáles son esas habilidades. Los incentivamos en que hagan cosas para seguir estimulándolas, desplegarlas. Los incentivamos como papás a que trabajen esas debilidades, esas cosas que no están tan buenas, o las hacemos que las dejen a un lado, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo que mi mamá es profesora de educación física y a mí me han dicho que yo no soy buena en los deportes, yo me lo creí siempre, ¿no? Y en algún punto, claro, cada vez que me presentaba ante un deporte iba con temor, porque yo no era buena, ¿no? Entonces, claro, es una presión. Después de grande descubrí que, bueno, para algunos deportes no era buena, para otros podía ser un poco mejor, pero no era mala. Entonces digo, a veces está ese condicionamiento que a veces uno siente, entonces preguntar si realmente fomentamos esto, ¿no? Y también pensar si a veces los felicitamos por esas notas que traen, ¿no? Por eso que rindieron bien, por esa evaluación, y si estamos detrás de esa nota, que puede estar aprobada o no la materia, estamos realmente viendo qué otras habilidades destacó, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la aprobación y en la no aprobación de las materias y no en otra tarea. Marisol, ahí te veo con la mano levantada, si querés hablar. Marisol, ahí estás. Bueno, yo quiero dar opinión como mamá. Muy bien. Sí, yo potencio las habilidades de mi hijo y no solamente me enfoco porque él en el colegio le va bien en todos los ramos, pero hay ciertos ramos que los tiene más bajos. Entonces, yo le digo que trate de desarrollar más también sus otras habilidades porque si no se saca tan malas notas, es porque hay habilidades. Y aunque se sacaran malas notas, lo potenciaría igual. Exacto. Y en lo que se ha hablado de todo lo que lo encontré muy interesante, yo tengo un hijo estudiando y ellos ahora están muy autocríticos con todo lo que está pasando, que sea, ellos dicen voy a la universidad, pero cómo está la cosa, son muy críticos en muchas cosas y me llama la atención de que ellos ya no se preocupan ya de que el papá tiene em, que pagarle la universidad, nada de eso, sino que se están enfocando de la situación que está pasando todos los países, que hay guerra, que hay esto, que se andan preocupando de de esas cosas. Y como que ellos como que no, de repente no ven más futuro que... Y esa parte a mí me resuena mucho, porque con la pandemia, que estuvimos encerrados, que las alzas, ellos escuchan noticias y tienen mucho acceso a internet, entonces se informan de todo. Entonces, ¿cómo incentivar a los chiquillos que eso va a pasar, que eso va
va a ir mejorando, porque también los niños piensan y dicen, bueno, ¿y cómo me enfoco? Ujú. A ver, en eso, Marisol, para tratar de contestar tu pregunta, yo creo que es también ir transmitiendo, como decía un poco José, ¿no? La historia siempre tenemos momentos, ¿no? Momentos de conflicto, somos los seres humanos así por naturaleza, y vamos resolviendo y vamos, hay un momento de esperanza. Quizás es verdad que a veces, por eso digo, también es importante el contexto, ¿no? Cultural, el momento histórico. Es verdad que a veces les genera la desesperanza, muchas veces pasa, quiero estudiar y irme de mi país, ¿no? Cuando uno quisiera que aporten a su propio país, ¿no? Lo que tenemos que pensar es un poco también esto, lo que hablaba José, el mundo globalizado, que somos como personas del mundo, ¿no? Y que está bueno que nos inquietemos también por las cosas que pasan en el resto del mundo. Y es verdad que ellos tienen mucho acceso a esto. Y a veces también entran en crisis con sus carreras, con sus decisiones, porque les preocupan otras cosas y que esas cosas a veces les invaden esta toma de decisión, ¿no? Entonces, el juego de pensar en algo para hacer en el futuro es, bueno, ¿vos qué podés aportar? ¿No? Cuando uno se pone muy crítico, bueno, ¿y vos qué propondrías? ¿Y vos qué tenés para aportar ante esto, ¿no? ¿Qué cosas, qué talentos o qué dones vos podés poner en juego para estas cosas que pasan? Digamos, o sea, ¿cuál sería tu aporte? ¿Estudies o no estudies, digamos, ¿no? Y si lo están haciendo, como también sacarlos de ese lugar de la queja o de la inactividad y ponerlos, ¿no? Como en acción. No desde el lado de la crítica y el cuestionamiento, sino como la invitación a poner en juego las habilidades. Y es real que hay sensibilidad social y creo que es bueno, ¿no? Que Mm. puedan tener, ¿no? Sensibilidad social, pero es como dice Caro, bueno, acompañarlos, porque obviamente también es un momento de incertidumbre y bueno, quizás no puedes manejarlo ante tanta información, pero la realidad es que poder acompañarlos, contarles un poco que hemos vivido muchos procesos como humanidad, donde ha pasado muchas cosas y bueno, decirles, bueno, esto también va a pasar, va a cambiar. También ver a veces estas crisis como oportunidades para también poder elegir con otro tipo, con no una presión de decir, bueno, sé que elijo de esta manera y me va a ir de tal manera. Bueno, a veces esta incertidumbre, tratar de apropiarle y decir, bueno, quizás esto hace que pueda elegir con otra libertad. Ujú. Griselda, no sé si quiere hacer un comentario y después seguimos y hacemos, si quieren, lugar a preguntas después. ¿Querías comentar algo, Griselda? Sí, yo tengo una prima que, bueno, ella quería, bueno, muy inteligente, sus notas y todo. Cuando iba a tomar la decisión de una carrera, bueno, mi tía como que le dijo, no, esta más te conviene porque vas a ganar bastante inversión y además yo te voy a poner en mi casa como algo, como un estudio para que tú puedas en esta carrera subsistir, pues, como que la carrera que ella quería, le gustaba, mi tía se metió, ¿no? Y actualmente está ejerciendo la abogacía, pero ella quería ser psicóloga de profesión, porque le gustaba. Pero mi tía la indujo y ella le hizo caso, bueno, y actualmente está ahí, pero no sé. Creo que también las decisiones de los papás a veces, de repente, hay hijos que siguen lo que los papás le dicen, ¿no? No lo que su propia conciencia le nace. No sé si estaría bien o no. No, esto que vos decís, Griselda, es interesante porque a veces también, ¿no? Hay mandatos, hay profesiones, ¿no? De familia. Cuando hay profesiones, ¿no? De familia y a veces qué difícil es correrse de ese lugar, ¿no? Cuando es una familia que siempre ejercieron el mismo, incluso a ver, el que no estudia en la universidad, ¿no? Y quizás han ejercido en la familia algún tipo de oficio y después decir, bueno, voy a estudiar en la universidad, como que es algo distinto, ¿no? De lo que se viene transitando en esa historia familiar. Qué distinto es cuando también, ¿no? Bueno, vienen, no sé, familia de abogados, familias de médicos, y uno que hace diseño. Y entonces dicen, bueno, parece como que es el raro de la familia, porque elige algo distinto, ¿no? Y entonces, bueno, es empezar a romper con estas estructuras que tenemos
Por eso generamos este webinar, ¿no? Para pensar de que no está todo escrito, listo, acabado, sino que estamos en construcción y que por suerte tenemos esa posibilidad de seguir eligiendo, ¿no? Pero algo, para cerrar esta parte de preguntas, quizás para los orientadores que trabajamos en orientación vocacional, para los orientadores en los colegios, y también va para todos, es un poco pensar desde dónde estamos orientando, ¿no? Y pensar si vamos también nosotros investigando qué es lo que requiere el mercado, qué es lo que se va desarrollando en ese mundo laboral. Si vemos las potencialidades de los chicos y no condicionamos desde dónde vienen, ¿no? Cada cultura y cada país también tiene sus particularidades en la elección. Hay países que tienen, no sé, elegís tal modalidad en el colegio y te condicionan a elegir determinadas opciones, ¿no? Pero la realidad es que si no tenemos eso, un chico puede venir de un bachiller en ciencias sociales y puede estudiar una ingeniería. Digamos, es como que, porque no condiciona, porque tiene que ver con esta búsqueda y con poder encontrar qué es lo que uno quiere, porque después en el trabajo es donde decía José, se mezcla lo duro con lo blanco, con lo blando con lo emocional, como todo, digamos, como que ya no existe esa cosa de la carrera dura o de las carreras blandas. Y es pensar desde dónde estamos fomentando. Si nosotros a los chicos les decimos, ¿qué te ves estudiando? Les estamos haciendo la pregunta de que se vean con resúmenes, con cuadernos, con apuntes, estudiando. Es distinto si les preguntamos, ¿qué te ves haciendo? ¿De qué te ves trabajando? Los roles profesionales, las acciones que vos te ves haciendo. Y ahí es donde se quedan como en blanco, ¿no? Porque, claro, a mí me gusta leer la historia, bárbaro. ¿Qué vas a hacer con eso? A mí me gusta matemáticas, bien, ¿cómo lo vas a aplicar? Porque hoy podemos aplicarlo de muchas formas. Entonces es poder ayudarles a reconocer esas habilidades y qué harías con eso. Por eso quizás cuando ellos están interesados también en otras temáticas es, bueno, ¿qué propondrías vos? ¿Qué harías? ¿Y qué se te ocurre que podés aportar vos a esto? Y ayudarlos a ponerse desde el rol y salir un poquitito de esa cuestión del rol de estudiantes. Esa es la parte de formación que hacemos, que nos da herramientas, que nos prepara, que nos instruye, pero que tampoco están acabados, sino que después se pone en juego todas estas habilidades que antes describía José, que no se enseñan en ninguna materia. Se enseñan en todas, cuando las tomamos, claro, cuando las tomamos transversales. ¿Dónde puedo yo saber? Muchas veces los chicos descubren que son líderes o que trabajan mucho en equipo cuando, por ejemplo, hacen un deporte grupal. Y no lo ven quizás desde una materia. Se describen a ellos organizando, gestionando, liderando, porque se ven haciendo eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar todos esos espacios y esas oportunidades para ayudarlos a encontrarse y a conocer y a potenciar esas habilidades. Pensamos un poquito para ir ya medio cerrando y dando lugar a preguntas, en esto de cómo acompañarlos. En general, los que son papás, bueno, es un rol que vamos a ejercer toda la vida, no se termina, no se acaba. De hecho, compartíamos con José que todavía nosotras nuestras cuestiones laborales las conversamos con nuestros padres, ¿no? Nuestras inquietudes, estos días les contábamos que íbamos a hacer este webinar, o sea, compartimos esas cosas que nosotros vamos transitando en nuestros propios caminos profesionales, aunque ya hace mucho decidimos nuestra carrera, cuando fuimos adolescentes, y ser padres los vamos a acompañar a elegir siempre, vamos a estar ahí apoyando, vamos a ahí estar acompañando, entender que nuestro rol no se termina con que el chico eligió la carrera y ya está. Fue a la universidad, listo, terminó el colegio, no hay más tareas para sentarnos a hacer juntos, y ahora ya está. Sí, generamos la autonomía en ellos, y depende del rol de ellos, pero vamos a seguir estando. Seguramente que ante una entrevista laboral, ante un cambio laboral, incluso adultos van a seguir compartiéndonos y llamándonos para poder escuchar cuál es nuestro consejo, cuál es nuestra opinión, y saber que estamos ahí, como papás. Mejorar y propiciar la comunicación, aprender a escuchar y a dialogar. Muchas veces nos pasa esto, que les traemos la información. Les armamos una entrevista con algún profesional para que vayan a charlar, les hablamos nosotros de las carreras, de las oportunidades que hay de trabajo, y es importante dejarles un poco a ellos también que
que podamos también escucharlos, ¿no? ¿Qué es lo que les inquieta? Esto que contabas recién, Marisol, ¿qué les preocupa? ¿No? ¿Qué es lo que les ronda a ellos? Y ver cómo acompañarlos en lo que les pasa. Sí, favorecer la autonomía, ¿no? Y la responsabilidad, que esto, ¿no? Que decías, Caro, no traerles toda la información, sino, bueno, a ver, querés ir, o, no sé, decirles, ¿por qué no vas a averiguar a tal facultad, a tal universidad? ¿Por qué no te fijas entrando? Digo, acompañarlos, porque es importante, pero sí dándoles como un poco más la responsabilidad a ellos, no resolver, ¿no? La lista de carreras, toma, te traigo todo, sino, bueno, podés hacer esto, darle las opciones y que ellos ahí se vayan metiendo en esa investigación, en esa búsqueda. Y bueno, y que vivan su propia experiencia, ¿no? Motivarlos a que se animen, a que prueben, a que hablen, a que pregunten, ¿sí? Que no sea algo como, bueno, lo que venimos diciendo, ese acompañamiento, pero que sea acompañamiento, pero sí fomentando esa autonomía. Bien, y ayudar a reconocer sus potencialidades tiene que ver con esto, ¿no? Con ayudarlos a encontrar que los apasiona. Y la pasión requiere acción. Entonces es, bueno, cuando descubrís, cuando encontrás, o esto te gusta, bueno, probá. Y quizás probás bueno, no era tan lo que te apasionaba. Y bueno, poder seguir como nucleando un poco esto. Hay algo que es importante que para elegir no es tener en cuenta solo en qué soy bueno o qué me interesa, porque a los adolescentes quizás les interesa, no sé, la ecología en este momento. Y después, dentro de 2 años, les interesa otra cosa. Y entonces el interés puede ir variando, que es lo que nos hace seguir eligiendo. Es entender en qué soy bueno, qué me gusta, qué me interesa, y también mi personalidad, porque mi personalidad es lo que también le da el estilo distinto a aquello que yo vaya a desarrollar. Y algunas orientaciones para tener en cuenta. Esto, respetar los tiempos de los adolescentes, que no son nuestros tiempos, y esto es lo que más nos cuesta. Nosotros quisiéramos que ya terminen el nivel secundario y ya sepan qué van a hacer, y que ya estén inscriptos, que ya esté todo resuelto, y a veces no. Hay chicos que se llevan materias hasta no sé cuántos años después para no terminar el nivel secundario. Es como el hecho de postergar a veces, ¿no? Indirectamente eso, tener que enfrentar, decidir algo sobre su futuro, de qué es lo que va a hacer. Y entonces, bueno, son formas de a veces prolongar, evitarlo, patear la decisión. eh, Algunos empiezan antes de tiempo y dejan de también disfrutar cosas que tienen que transitar en esa etapa. Entonces, bueno, ir respetándoles el ritmo y el tiempo de cada uno, que no es el nuestro. Y en eso no es que la sociedad nos imponga que tal edad tenemos que tener todo resuelto, sino como respetar el momento en que él se descubra, ella se descubra y pueda elegir. ¿Querés seguir, José? Así vamos Sí, haciendo. dale, bueno, esto de fomentar la flexibilidad, transmitírsela a ellos, pero también entenderla a nosotros, que está en conexión, ¿no? A lo que esto que dice Caro, de respetar sus tiempos, ¿sí? Pensar que se puede ser flexible, que se puede, ¿no? Y vamos como conectando, ¿no? Tolerar que se equivoquen, ¿sí? Pueden equivocarse o pueden, no es ni equivocación, digamos, tomar una decisión que después no los convence y no es nada definitivo, digamos, no se puede volver a retomar el camino de otro lado, ¿sí? Y bueno, acompañar esta cuestión. Ser flexibles también aceptando que hay distintas modalidades, ¿sí? Hacer caminos de formación, que no siempre tiene que ser una carrera universitaria o esta carrera, ¿no? Las carreras que nosotros por ahí llamamos como base, ¿no? Abogacía, medicina, no sé, arquitectura, que hay otro tipo de carreras, que hay otro tipo de formaciones, hay tecnicaturas. Sí, tiene que ver con lo que los chicos pueden hacer. Hay chicos y chicas que son autodidactas y por ahí acompañar, ¿no? Esas habilidades que tienen, que quizás hasta no están creadas esas carreras, ¿sí? Porque obviamente hay un cambio, pero los vemos. A ver qué haces, a ver, no sé, te gusta dibujar o animar, diseñar, bueno, a ver cómo los es ver, ¿no? Permitir que nos muestren, ¿no? Cosas que también sus intereses y acompañarlos en esto y ser flexibles y no esperar tanto, sino escuchar más que esperar, ¿no? Esa definición como taxativa. Bueno, esto, ¿no? Que hay modificaciones permanentes, que también en el mundo laboral se iban cambiando y poder transmitírselo, quizás también teniendo en cuenta nuestras realidades, ¿no? Como países de Latinoamérica, que a veces atraviesan crisis y bueno, acompañarlos, saber que ellos sepan que estamos con ellos
y que puede pasar, pero también entender que hay distintas modalidades, ¿no? Por ahí que nos vengan y nos digan, bueno, trabajo de esta manera, un poco en mi casa, un poco viajando, un poco, no sé, y que puede pasar, que no hay como cuestiones dadas, porque sí. Esto, ¿no? De no proyectar o tratar en lo posible, ¿no? De proyectar los propios deseos y nuestras frustraciones, ¿no? A nuestros niños y niñas y adolescentes. Y bueno, entender el tiempo que vivimos, que es un tiempo cambiante, que es un tiempo con mucha información, y poder acompañarlos también desde ese lado. Por eso, como decían antes, me quedé pensando en lo que decían lo de la pandemia, y es real, y la pandemia vino a traer un montón de reinvenciones en el mundo laboral, creando incluso hasta nuevas carreras, ¿no? Esto también es importante, y nuevos desafíos en el trabajo. El que se quedó en casa y tuvo que reinventar su trabajo virtual cuando no era virtual, esto de la telemedicina, las teleconsultas, ¿no? Como nuevas formas, y realmente lo que nos dimos cuenta es, bueno, el ser humano se sigue reinventando todo el tiempo y va superando todas las etapas y las cosas que le pasan, las inesperadas, y tiene esa capacidad de seguir creando. Entonces, hay quienes a través de la pandemia dijeron, no quiero ser médico, no quiero, y otros que dijeron, no, al contrario, me redesafía. Y esto tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? Entonces, también respetar que esos adolescentes tienen su inquietud, que no es la nuestra, y que no es el momento en que ellos eligieron. En estos años de pandemia, vamos a decirlo así, hay chicos que se recibieron en pandemia, que terminaron su nivel secundario en pandemia, y empezaron la universidad en pandemia. Hay quienes se recibieron de sus carreras universitarias en pandemia. Digamos, como que son experiencias que sin duda no son las que vivimos nosotros, y esto nos invita a repensar todo el tiempo. Si no sabemos qué hacer como papás, como docentes, recurrir a la orientación vocacional. Es una herramienta que puede ayudarlos, que no es un test, ¿no? Lo que hay que decirle a los chicos es que la orientación vocacional, y ayudarlos también a buscarlos, que no es un test en internet, porque como ellos tienen acceso a todo, hacen un montón de cuestionarios en internet. No, la orientación vocacional se trabaja con un profesional que trabaje en orientación y que lo acompañe en ese proceso de toma de decisión. Es acompañar en eso. Sobre todo aprender de ellos, porque lo que nos muestran los adolescentes es esa capacidad de crear, de flexibilizar, de innovar, de cosas nuevas que a veces nos sorprenden. Y entonces ahí es donde nosotros a veces les queremos imponer como la carrera tradicional, como la carrera que va a dar salida laboral, como eso que yo no pude lograr y yo veo que tiene habilidad, y quizás es dejarlo fluir y aprender, que le va a dar una vuelta absolutamente distinta. Y algo que queríamos para cerrar con José era esto, motivar la búsqueda permanente, la búsqueda de esa vocación, de ese desarrollo de esa vocación, de bienestar, de hacer cosas que nos gusten, que quizás hoy me siento con toda la energía y me gusta desarrollar este trabajo y hacer estas actividades, y bueno, quizás en otra etapa de mi vida, no, me gusta más otra cosa, y entonces tener esa cosa de pensar, ¿qué es lo que me hace bien a mí? Salir de esos mandatos que hablábamos sociales, y es tan difícil, pero poder pensar en qué es lo que nos hace bien a nosotros. Esto, el bienestar en la vocación, los nuevos trabajos. Estamos seguros que estos adolescentes están eligiendo estudiar o prepararse para un mundo de trabajo que totalmente va a seguir cambiando. Como empezamos al principio, la expectativa ya es tan grande. Nuestro tiempo de trabajo es tan extenso que hay trabajos que ni existen todavía, que no sabemos ni qué va a pasar, y que ahí es donde es decir, bueno, vos hoy estudiás psicología para desarrollarlo de esta manera, pero quizás dentro de 30 años se va a desarrollar de otra. Y entonces es importante que estemos abiertos a eso y fomentarles eso, a ellos. Y seguir estudiando, seguir formándonos, ¿no? Seguir haciendo cursos, capacitaciones, nos permite enriquecernos, pensar, dejarnos con esa curiosidad, buscar nuevas estrategias, más pensamiento crítico, nos integra en red con otros. Entonces es importante que también incentivemos a esto, a que estén todo el tiempo en búsqueda. Y cuando los adolescentes son de estar en movimiento, si lo sabemos, como yo digo, entre comillas, aprovechar cuando los tenemos ahí,
podemos potenciarlos muchísimo. Entonces es mirarlos más allá de nuestro contenido, más allá de si aprobó la materia y no estudió en casa y eso nos enoja, pero sí poder pensar, bueno, ¿cuáles son esas habilidades que pueden desarrollar? Si les parece, antes de cerrar, José, no sé si querés que hagamos preguntas, cierro un poquito Bueno, la... dale, sí. No sé si hay preguntas que quisieran hacer. No, no es. Si hay alguna Griselda tiene la mano levantada, no sé si quedó de antes o es algo más. Sí, quería hacer una pregunta. Yo he oído bastante ese lema, ¿no? Que la vocación no se nace, sino se hace, ¿verdad? Uno puede nacer por una vocación, pero la parte de hacer, de repente no es lo tuyo. Y otra, de repente, otras habilidades que puede ser que dentro de ti no conoces, pero se puede decir que sea tu vocación. Algo que Sí, va a tener esto que decíamos de no, que tiene que ver con la historia, con lo que va pasando, con cuestiones que se van estimulando o no, porque a veces, digo, puede uno traer consigo ciertas cuestiones, pero si no se estimulan, si no se fomentan, quizás no aparecen, y por eso es importante esto de darles a conocer caminos, opciones, porque ahí también se pueden despertar cosas que no conocen. Hace poco traigo una anécdota de Caro, ¿no? Que una persona le dijo, mi hermana no sabía qué estudiar, y charlando, ¿no?, con Caro sobre, ¿no?, la orientación, en la orientación vocacional, ella le presentó y le contó de una carrera, ¿sí?, musicoterapia, que esa chica no conocía para nada, y quizás nunca hubiera estado en su mente si no hubiese, ¿no?, iniciado esta búsqueda. Y bueno, ahora está chocha trabajando de esto, muy feliz con su carrera y su desempeño. Me parece, bueno, ahí, ¿no?, una muestra de lo importante que es esto de abrirles el camino. Agus, que querías preguntar algo. Más que preguntar, agradecerles a las dos porque me pareció súper rico todo lo que dijeron. Me sirve mucho como docente, pero mucho más como mamá. Así que agradecérselo a las dos. Y creo que esto, ¿no? Por ahí nuestra generación es un poco un clic, ¿no? Nuestros papás tenían como mucho más impuesto estas carreras que ustedes mencionaron, y nosotros somos como una bisagra de todas estas carreras nuevas que están apareciendo, y me parece genial que los chicos puedan tener acceso a información, y gracias por acompañarlos. Eso. Gracias, Agus. Ahí, Bere. Está silenciada. Sí. Hola, mi nombre es Luis Hernández de la Ciudad de México. Le doy mucho las gracias por esta conferencia. Miren que ahorita con las palabras que ustedes me acaban de comentar, estoy en la situación de que tengo a mi hija adolescente ya en la universidad, pero este primer semestre ha sido una pauta totalmente diferente a lo que ella proyectaba en su carrera. De hecho, desgraciadamente, ahorita lo que vivimos acá, como es Instituto de Gobierno, Instituto Tecnológico de Gobierno, quizás las generaciones de estos profesores ya nada más se enfocan en que aprendas, como aprendas, ya, no me interesa, ¿no? Inmediatamente a las primeras sesiones, pues totalmente les bajan la autoestima, ¿no? Ya les dicen, si aprendiste bien, si no te amolaste conmigo. Entonces, de alguna manera, no sé, siempre estábamos pensando en que quizás no era una buena decisión en esta escuela en la que la tenemos, y que le ayude en algo, si verdaderamente era la carrera que quería, y buscar otra alternativa de escuela. Esto, a Dios que nos ilumine para tomar una buena decisión, sobre todo porque es el futuro de ella y la queremos un montón. Eso sería mis dudas. Pero muchísimas gracias por toda esta conferencia. Muy interesante, gracias. Veré tu comentario, y es así, ¿no? Bueno, a veces invitamos en este espacio a reflexionar. Con José no tenemos, digamos, todo resuelto, sino que es justamente generar la reflexión
desde todos los niveles educativos, a los docentes, a los padres, de que este es el mundo que transitan estos adolescentes en el cual tienen que elegir, y que es nuestro desafío también proponerles y acompañarlos. Me parece que ese es enriquecedor. Y bueno, es buscar las herramientas que tenemos a mano, ¿no? Orientadores, profesionales que puedan acompañarlos, y quizás buscar una alternativa distinta, donde uno pueda sentirse más a gusto en el desarrollo de las habilidades. Y con la pandemia ha surgido muchas crisis de carrera en chicos que ya han elegido, o sea, estamos con jóvenes de 20 y tanto con mucha crisis, porque la virtualidad ha hecho perder un poco también a veces esto de el sentarse ante el docente, el interactuar y el trabajar en equipo, al que es más tímido, la habilidad de comunicación. Entonces, bueno, hay mucha crisis en relación a esto. Pero bueno, muchas gracias, Bere, y sí, consultar a orientadores o personas cercanas donde ustedes los puedan orientar para lo que ella necesite. Rocío. Buenas, bueno, también muchas gracias, muy interesante. Y no pregunta, pero sí como para agregar esto de transmitir a los chicos esto de hacerles sentir y saber que no son una nota, que no somos un título, y por ahí encaminarlo más por corazón, de decir, bueno, ir buscando qué es lo que a uno le hace feliz, y que muchas veces no es el qué es lo que se hace, sino el cómo se hace, porque se puede ser profesor de 1000 formas, se puede ser albañil de 1000 formas, se puede ser... Entonces por ahí, como acompañar en eso, y también en esto de que muchas veces el tiempo es como que todo está tan estructurado, de decir, tenés que terminar la escuela y ya haberte preparado y hacer el pre para entrar a la universidad, y todas las etapas están pautadas, y esto de que muchas veces se vive como esa sensación de elegiste una carrera que no era lo que te hacía feliz y perdiste un año, o cosas así. Entonces por ahí el transmitir eso, de que los años se viven y no se pierden. Muchas gracias, Rocío. Muy lindo, sí, esto de vivirlo, vivir, no seguir la pauta, como acompañarlos también en eso. Y qué interesante, porque es lo que muchas veces le decimos, esto de que todos los trabajos son tan importantes. Estudies una carrera universitaria o no, es poner en acción nuestros talentos y nuestras habilidades. No importa si tenemos el título universitario o no, sino que es con el cariño, con la pasión, con la dedicación que le hacemos ese trabajo, ¿no? Muchas gracias. Cecilia. Cecilia Guevara, que vemos que tenés la mano levantada. ¿Me escuchas, Caro? ¿Me escuchas? Ahí sí, te escucho. Y a Josefina y a ti, felicidades. Sus exposiciones me han parecido increíbles, geniales. Y ya expuse mi pregunta en el chat, pero la quiero perfeccionar un poco con estos instrumentos que algunos psicólogos o algunos pedagogos recomiendan acerca de test de aptitudes y de intereses que ayudarían ya al final de la preparatoria acá en México a conocer un tanto habilidades, aptitudes, intereses, y hacerles ver a los chicos que yo considero, yo los he aplicado, soy docente teresiana, que de alguna manera es muy importante que conozcan sus intereses. Lo acabas de decir tú, Caro, les interesa, pero luego se dan cuenta que no tienen las aptitudes, y entonces ahí viene un choque y una crisis que creo que se pudiera evitar si ellos mismos o les explicamos, sus papás, psicopedagogía, o nosotras también como tutoras, como directoras de prepa, que les podemos decir, mira, es muy importante que tú veas que tus intereses van con tus aptitudes, porque si quieres estudiar medicina y no tienes la aptitud, pero te interesa, vas a ser un mediocre en medicina.
Por eso quisiera invitarte a que lo profundices. Bueno, eso sería ya ampliando un poco más. Y claro, si tuvieran alguna bibliografía al respecto, nos ayudaría mucho. Felicidades, son una belleza ustedes. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Bueno, lo que decís es muy importante, ¿sí? Que no se elige solo desde los intereses, ni solo desde las habilidades, tiene que ser la conjunción de las dos cosas y las características propias de personalidad. Varios podemos tener habilidad para matemática y podemos elegir la misma carrera, pero la vamos a hacer de forma distinta, porque le vamos a poner nuestra impronta. Sí creo que es importante desde las escuelas generar estos espacios de reflexión también con los papás, ¿no? Creo Claro. que no solamente trabajarlo con los chicos, y con los docentes en esto del desarrollo de las habilidades, sino generar también desde la escuela cómo acompañar a estos papás que están acompañando a estos chicos, ¿no? Como que como adultos repensar cómo seguir acompañando. Técnicas hay un montón. Respecto a lo que vos estaba leyendo, lo que habías escrito, hay un montón. Hay que no tomarles solo cuestionarios que evalúan los intereses, porque allí los chicos quizás eligen las cosas que les gusten, sino tomarles técnicas, por ejemplo el DAT, que es una técnica que es muy conocida, de inteligencias múltiples, permite ver cómo puede pensar con números, cómo puede pensar con lo verbal, cómo puede pensar con lo abstracto. Entonces como que permite ver las distintas áreas y bueno, y ahí pensar, ¿no? Junto con sus intereses, Claro. cuáles son sus habilidades que exceden el contenido de una materia, ¿no? Sino que Así es. cómo lo pueden pensar. Son técnicas que son más cognitivas, digamos, más de inteligencias múltiples, que son para mí las ideales para trabajar en la articulación con intereses. De acuerdo. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que les quisieran hacer. Bueno, ¿querés que...? Sí, comparto el final. Ahí Dale, en el chat, ahí en el chat, Caro dice, Sí. saludos desde Venezuela, quería saber qué test recomienda para realizar como test vocacional. No sé si ese es el que acabas de decir. No hay una única técnica, digamos. Para mí lo que es importante para hablar, como decíamos, de las distintas áreas, son las técnicas que evalúan los distintos rasgos de las inteligencias, digamos, como más desde lo cognitivo. Después tomar cuestionarios de intereses, ¿sí? Que eso, bueno, hay algunos que están como más aptos o legalizados según los países, ¿no? En eso también es como que uno tiene que ver esto. Y todo lo que son las técnicas proyectivas, todo lo que es los dibujos, eso nos habla mucho de su personalidad. Incluso a veces hasta, yo lo uso mucho, hacer un collage, hacer una presentación tuya. Y ahí uno se sorprende, se encuentra con un video, se encuentra con un dibujo, se encuentra con algo escrito, y ya ahí estamos viendo algo. Si armó un video, decís, wow, la capacidad de edición, de cómo buscó, cómo lo armó. Si escribió, vemos cómo lo expresó, si tiene esta capacidad y la facilidad de la palabra. Si armó un collage, ahí a veces vemos hasta el dibujo, ¿no? Tiene habilidad para el dibujo. Entonces, bueno, a veces con cosas muy chiquitas, que puedes hacer una presentación tuya y elegir la forma que vos quieras, ya ahí nos habla un montón de esta persona y de sus habilidades. Sí, Caro, me parece interesante comentar algo ahí que Sí. pusieron en el chat, que dice, muchas gracias a ustedes, quería comentarles que durante este fin de año escolar algunos adolescentes me comentaron que ellos no deseaban realizar carreras largas. Mi orientación fue que todos eran excelentes profesionales. Si tienen deseo de realizar carreras cortas tomando en cuenta sus habilidades, con quien nos reunimos fue con los padres para orientar, para que ellos no forzaran a sus hijos a realizar carreras que ellos no desearan. Bueno, esto es súper interesante porque sé que pasa, ¿no? Que son consultas que reciben mucho Caro, ¿no? Esta cuestión que, bueno, como adultos tememos a veces de ciertas carreras porque las desconocemos, porque volvemos a esto, ¿no? Que estamos más formateados o formados, ¿no? En una cuestión que hay que elegir ciertas carreras y esas dan prestigio o esas están habilitadas socialmente, pero la realidad es que esto está cambiando, que además también pueden comenzar por una carrera corta que después se amplíe en el futuro, digo, como venimos diciendo, nada está dicho. Entonces creo que lo importante es, bueno, no quieren carreras largas, pero quieren cortas y
tienen intereses en esas carreras. Bueno, incentivarlos por ese lado, me parece genial esto, ¿no? De también hablar con los padres, y bueno, y también no está nada dicho y pueden ir creciendo, pero bueno, lo bueno es que haya una motivación, de todas formas. José, perdón, ¿se pudiera tomar como un propedéutico esa carrera corta? No, ¿Me escuchas, José? O sea, cuando los chicos tienen un interés y quieren hacer una carrera corta, pudiera ser un tanto introductorio lo que hacen en las universidades, un propedéutico para saber si realmente estás acertando en la carrera que vas a elegir. ¿Pudiera ser eso una carrera corta o es otra cosa? En general, las carreras cortas tienden a enseñar más habilidades y contenidos para tener una inserción más próxima al trabajo, ¿no? Pues son carreras quizás de 2, 3 años donde quizás son elecciones interesantes para quienes también el objetivo de pensar que se van a recibir en 4, 5, 6 años, que parece una eternidad para los chicos, y donde en realidad Claro. es el plan ideal, ¿no? Haciendo las 10 materias por año que el plan de estudios tiene. Claro. Una carrera corta a veces los motiva a decir, bueno, tengo este título, puedo insertarme en el mundo del trabajo y sigo estudiando. Y entonces... También eso depende, Exacto. también eso Exacto, depende, muy bien. ¿no? Ay, perdón que no solapa, pero digo, también eso depende de las distintas universidades, de distintos países, pero generalmente muchas a veces arrancan como algo un poco más corto, más de una finalidad, ¿no? Como decía Caro, para una inserción laboral, pero después se puede ir ampliando. Acá, Gracias. Gracias, Cecilia. Acá Griselda pregunta, ¿qué recomiendan cuando adolescentes se gradúan, se van a trabajar porque no se sienten seguros y van más adelante? Muchas veces es normal, como hablamos al principio, tener crisis, tanto cuando tienen que elegir como cuando se tienen que recibir. Porque próximos a recibirse o recibiéndose está como la responsabilidad que dejamos de ser practicantes. El ensayo y error es como que nos pone esa presión, ¿no? De la responsabilidad que nos implica recibirnos. Y está bien, y a veces tampoco quieren insertarse laboralmente porque quizás hicieron la carrera y a veces descubren que no es lo que les gusta. Entonces, bueno, ahí es volver a respetar los tiempos también de cómo se quieren ir insertando. A veces siempre es bueno, y la mayoría de las carreras están proponiendo prácticas, están proponiendo pasantías, que uno durante el estudio ya empiece como a hacer estas pequeñas experiencias donde uno también se vaya insertando, donde uno también se vaya conociendo, digamos, como en esos roles, y qué áreas dentro de esta profesión me gusta. Bien. Bueno, Claro, y José, otra, ¿qué tanto puede ayudar? Acá en México se hace trabajo de campo, piden al final que se realice un trabajo de campo y que se apliquen unas determinadas horas acerca de algunas disciplinas, y entonces se enteran los chicos al analizar la realidad, qué tanto ellos pueden responder a eso, que no nada más sea, como ya hablaron antes, una carrera que te dé beneficios económicos. También eso se estila en algunos países. Sí. 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 El tema de hacer tesis de grado, o sea, tesis al final, trabajos de investigación, prácticas laborales. Prácticas laborales. También entender que pueden acompañar el estudio mientras trabajan, también que puede ser una oportunidad para también ir probando, ver que el mundo laboral, y hasta quizás también ahí pueden cambiar sus decisiones. Creo que eso también es... Bueno, eso va a depender de la realidad socioeconómica, de las ganas, de lo que puedan permitirse a los chicos. Digo, me parece que ahí es bastante diverso. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Caro. Gracias a vos. Bueno, para terminar, queremos compartirles esta oración muy conocida, pero creemos que refleja un poco el espíritu de lo que quisimos transmitir en este encuentro. José, ¿querés leerla? Dale. Sí. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño,
perdurará siempre la huella del camino enseñado, de Madre Teresa de Calcuta. Y quedarnos con esto, que siempre algo de lo que nosotros hagamos desde nuestro rol de educadores, de orientadores, como papás, estamos como tíos, como abuelos también, porque todos influimos en esta vida de los adolescentes, dejamos una pequeña huella y una pequeña marca, y tenemos que ayudarlos a que ellos creen su propia experiencia. Nos gustaría tratar de evitarles todas sus angustias, todas sus preocupaciones, todas sus dudas, resolver por ellos, para hacerlo más rápido, pero al contrario, enseñémosle a esperar, enseñémosle a que las cosas pasan, enseñémosle a aprender en esos momentos, estemos ahí sosteniendo, acompañando, escuchando, poniendo palabras también, pero no todo el tiempo nosotros contándole nuestras experiencias o cómo uno lo resolvería. Si nos preguntan, sí, pero si no, pregúntale cómo lo resolverías vos. ¿Y qué tenés ganas de hacer vos? ¿Y qué querés hacer vos? ¿Y qué imaginás para tu vida? Empezamos diciendo que esto tiene que ver con un proyecto personal que trasciende una carrera universitaria, y lo que les tenemos que preguntar es, ¿qué querés vos para tu vida? ¿Qué soñás para tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Y tenés una vida por delante, tienen 17, 18 años. Es terrible lo que se les ve, o sea, es inmenso pensar. Y bueno, proponete objetivos y qué estás haciendo para poder lograrlos. Y bueno, y ahí vamos a seguir acompañando ese camino y ayudando a que puedan crear ellos su propio recorrido. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por a ti, participar. José y Caro, y porque nos impulsan a eso, a enseñarles a volar, para que ellos tomen sus propias decisiones, porque solamente quien va tomando sus propias decisiones va dando conciencia de su propia madurez. Muchas gracias, de verdad, un aplauso a cada una de ustedes, ¿sí? Y felicidades, y gracias a todos los que participaron en este lindo webinar. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.